Es muy importante comprender la naturaleza esencial de este microcosmos que somos, la unidad que cada uno como individuo es. Ya hemos considerado que esa unidad es bipolar. Hay una estructura, un polo que se generó a partir del aporte del espermatozoide paterno, es el polo interno masculino, que se define en los principios existenciales básicos que conforman nuestra estructura corporal, nuestra persona de carne y hueso. Y el polo más allá de la epidermis, que es el propio escenario que nos contiene, el útero que nos contiene, cuya estructura se hizo a partir de lo que aportó el óvulo materno. Así, esta estructura del microcosmos que somos es en sí misma nuestra persona de carne y hueso insertada en el escenario uterino, el escenario kármico que conforma el paisaje de nuestra existencia. Dijimos que esa dualidad es inseparable, esa unidad es la que nos define como individuos, es la que permite que se desarrolle, se desenvuelva ese diálogo que habla de nosotros, ese diálogo que nos define como personas. Es interesante comprender lo selectivo de nuestra percepción. Nuestros 5 sentidos, que son los que perciben la naturaleza de ese útero que nos contiene, son muy selectivos a la hora de percibir y lo hacen en función de lo que es complementario apenas. Los 5 sentidos se sintonizan con aquello de ese útero, de ese gran útero que nos contiene, solo con aquella parte formada por complementos nuestros, aspectos complementarios con otros tantos internos que conforman nuestro mundo interior. Esa interacción que continúa siendo el diálogo entre el óvulo y el espermatozoide, que comenzó allá con la concepción, solo que ahora, en esta condición que generó el parto, en el que la unidad, lo que era coheso, lo que era compacto, cohesionado como un diálogo inseparable, a partir del momento del parto, esa unidad inseparable se rompe, se separa, y todo lo femenino, lo que provenía del útero materno, del óvulo materno, todo eso femenino quedó del lado de afuera, transformándose en el gran útero que nos abraza, que nos contiene, el escenario que nos contiene, el universo que nos contiene, y de la epidermis para adentro todos los principios aportados por el espermatozoide paterno. Y ahí continúa a lo largo de toda esta existencia ese diálogo que comenzó con la concepción. Es muy importante comprender que ese diálogo es selectivo, es único, intransferible, porque obviamente el escenario por autonomía, el escenario que se brinda a todos los seres vivos, es enorme, es inconmensurable en cuanto a la cantidad
de elementos que lo constituyen. Bueno, cada individuo apenas se sintoniza con un fragmento insignificante de esa heterogeneidad del gran útero, de la gran madre naturaleza. Apenas aquel sector, aquellos complementos que le son complementarios a cada individuo. Dicho así, es fácil comprender que nuestra percepción del mundo, del universo, si se quiere, es extremadamente selectiva y se refiere a un sector casi insignificante de la totalidad, de lo que es y existe más allá de nuestra persona. Ese es el mundo, el universo que vemos, que sentimos, casi al borde de la inexistencia, si comparado con la grandiosidad de la creación. Esto nos habla a las claras de que cada uno de nosotros ve y percibe apenas su propio mundo particular. Cada uno tiene su propia madre naturaleza particular. Y esto hay que pensarlo muy bien. Hay que detenerse un poco porque aquí hay algo que comúnmente, o por lo menos yo no lo he escuchado, hay una tendencia a sentir que nos vinculamos al todo. Y no es así. Ese vínculo se da apenas con un fragmento insignificante de ese todo. Apenas aquellos elementos que conforman aspectos complementarios de nuestra identidad. Bueno, ese pequeño mundo que percibimos, que sentimos, es el mundo que somos, es el diálogo que nos define como personas. Ese pequeño mundito que cada uno es, fruto de una percepción extremadamente selectiva del todo, es el microcosmos de cada uno. Cada uno de nosotros, cada individuo en sí mismo es un microcosmos. Y esto que estamos tratando de graficar con el verbo, nos habla de la dimensión de ese microcosmos, el nivel de grandeza que tenemos frente a la grandiosidad de la creación. Esto ya nos tiene que llevar un poco a la reflexión para ubicarnos en contexto. Esto es para concebirnos un poco humanos, pero darnos la dimensión frente al cosmos. No somos omnipotentes, no somos omnipresentes, no somos omniscientes. Somos apenas humanos y nos manejamos y vivimos dentro de ese tamaño que nos da la complementariedad que tenemos con algunos elementos de ese gran útero que, digamos, es la madre naturaleza por autonomía, la madre de todos, sin excepción. Es una madre que también tiene diferentes niveles de grandeza. Depende del nivel de ser, del vínculo que cada individuo tenga con ese escenario. Existen seres que han trascendido esta condición planteada por la humanidad que somos y han adquirido niveles de conciencia mucho más elevados. Hablo de un Buda, de un Cristo, de un Mahoma, que desenvolvieron un diálogo más elevado, abarcando un espectro mayor
en términos de complementariedad con el gran útero, con la gran madre que nos contiene a todos. Hablamos de un ser planetario, de un ser que vive y siente esa dimensión de la unidad, ese tamaño, ese nivel de grandeza de la unidad. Siente esa mamushka, que sería una arriba de la que nosotros, los humanos mortales, comunes mortales, representamos, somos. Es bueno reflexionar sobre esos tamaños, esos niveles de grandeza de la vida que se manifiestan dentro del principio de la unidad. Somos uno entre 8.000 millones aquí, en el suelo que pisamos. 1 entre 8.000 millones. 8.000 millones de microcosmos comparten un espacio común sin que cada uno sea capaz de ver lo que el otro ve. Cada uno ve, siente, procesa apenas su propio mundo, el mundo conformado por ese microcosmos que lo define como individuo. Aquí hay que reflexionar bastante, hay que reflexionar mucho, porque se acaban deshaciendo una serie de preconceptos desarrollados por un ego que le da al ser humano más de lo que tiene y merece. Sobredimensiona las capacidades humanas el ego. Nos hace sentir capaces de. Y eso debilita y hasta hace desaparecer aquello que tiene que ver con la medida de lo posible. El poder sentir y dimensionar hasta dónde somos y hasta dónde podemos. El ego nos hace sentir más que eso. Y eso es lo que nos hace pensar, sentir que estamos viendo al todo y que podemos dominar al todo y que podemos hacer con el todo lo que nos plazca a voluntad. Esa omnipotencia está muy lejos de nuestro alcance. Y sin embargo, hay sueños, principalmente a nivel de la ciencia, de lograr esos grandes logros que solo Dios está en condiciones de lograr. El ser humano tiene una dimensión medida entre 1 entre 8.000 millones. Y ese tamaño es muy pequeño. Es como una hormiga queriendo ser la reina de la selva. A esto hay que comprenderlo, hay que reflexionarlo para poder comenzar a entender desde la alquimia nuestra carta natal, que es, decíamos, esta mamushka que somos, este microcosmos que somos. El primer paso es tomar conciencia del tamaño, de la dimensión, para poder dimensionar nuestras posibilidades de maduración, nuestras posibilidades de crecimiento. Porque la visión alquímica nos plantea que somos perfectibles y que el punto de partida es justamente la carta natal, pero como algo que tiene que ser perfeccionado.